Todos somos aquí expertos con maestría, posgrado y doctorados en hipertensión arterial, de verdad. Utilizamos los criterios de la JNS7, de verdad, para definir en qué estadio está el paciente con hipertensión arterial. Entonces, lo que dice aquí arriba es correcto. Necesitas más de una toma de presión arterial para poder hacer el diagnóstico de un paciente con presión arterial. Realmente podías utilizar la estrategia 3 por 3 por 3. 3 por 3 por 3, ¿qué significa? Necesitas tomarle al paciente la presión arterial 3 veces por los próximos 3 días, mínimo por 3 días, y de esas 9 presiones agarras tres, ¿verdad? Si 3 presiones se mantienen elevadas, quiere decir que tu paciente es hipertenso. Es una de tantas estrategias que se pueden utilizar. 3 por 3 por 3 me parece que es el más sencillo para que el paciente pueda acatar, ¿sí? Bien, entonces estadio de presión arterial, lo normal debajo de 120/80. ¿Quién lo dice? Lo dice la JNS7, ¿sí? Importante recordar eso. ¿Quién dice y quién da estos criterios? Prehipertensión arterial 120/29, una presión arterial sistólica con una diastólica debajo de 80 y hipertensión arterial estadio 1. Tenemos 130/39 la sistólica, 80/89 la diastólica, hipertensión arterial estadio 2, 140/90 superior y crisis hipertensivas. Esto es algo que tiene que quedar claro. Ambas. Acuérdense que crisis hipertensivas son dos diagnósticos. Hablamos de emergencia o hablamos de urgencia. Las dos son crisis. ¿Cuándo es cuál? Bien. ¿Cuándo es cuál y cuál es cuándo? Y viceversa y como sea. Bien. Emergencia y lesión a órgano diana. Sí, eso es lo que marca la diferencia. ¿Cómo sabes si tu paciente tiene lesión órgano diana? Sencillo. Si el paciente vino por un dolor con un dolor precordial y tiene la presión volando de 200, 100, 210 sobre 100, 120, perdón, y aparte de eso está infartado, eso es una lesión órgano diana, ¿sí? Si tu paciente viene con dolor en flanco, ¿sí? Y tiene hematuria, y aparte de eso tiene la presión elevada, eso es una crisis hipertensiva tipo emergencia. Si tu paciente viene con deterioro del estado de alerta, ¿sí? El paciente viene con fosfenos, tinnitus, el paciente viene con diplopia. Esos son signos de deterioro del estado de alerta, de lesión encefálica por presión elevada. Importante que lo mencionemos de esta forma porque en nuestro medio, ¿sí? Vamos a hablar de nuestro medio, Panamá, y en diferentes partes del mundo la gente tiende a asociar, ¿sí? Tiende a asociar que la presión arterial causa dolor de cabeza. Es parte de nuestro trabajo, ¿sí? Acuérdense que nuestro trabajo no solamente es diagnosticar y tratamiento, aparte de eso nosotros educamos, hacemos promoción y prevención de la salud. Así que, ¿por qué esto es importante? Porque es un problema de salud pública grandísimo, ¿sí? El paciente le damos medicamentos para la presión, ¿sí? Le decimos, tienes que tomarte la amlodipina todos los días por el resto de tu vida, pero el paciente se acuerda de tomarse la presión cuando le da dolor de cabeza, ¿sí? Ese es el momento, ¿verdad? Martillante en su cerebro donde él dice, bueno, me duele la cabeza es porque se me subió la presión, me voy a tomar amlodipina. Eso realmente es culpa de nosotros, ¿sí? Culpa de nosotros y del sistema de salud. Entonces es importante recordarle al paciente que la presión arterial no tiene síntomas, más bien es un tratamiento de control para evitar complicaciones más adelante, como cuál, cortagudo de miocardio o pacientes con ese isquemia, ¿sí? Importante hacerle ese énfasis al paciente. Y bueno, realmente sí existe un dolor de cabeza asociado a hipertensión arterial, se llama hemorragia subaracnoidea, pero créanme que un paciente con hemorragia subaracnoidea ese va a ser el último dolor de cabeza asociado a una presión alta que va a sentir en toda su vida. Así que importante educar, ¿sí? Importante educar a los pacientes. Bien, entonces la presión arterial se toma 2 pulgadas por encima de la fosa poplitea, ¿sí? Recuerden que hay un punto, hay una cruz, hay una flecha, dice arteria. Importante que la función de ese punto, y he visto estudiantes que ya están dando pediatría y otras materias altas, ¿verdad? En la UIP que no desconocen que realmente este marcador aquí de arterias para colocarlo sobre la arteria braquial. Y esa es la arteria que van a comprimir, ¿sí? Para escuchar los ruidos de Korokov de esa arteria. Entonces ahí es donde se coloca, ¿verdad? El torniquete sobre, ¿verdad? La arteria braquial para escuchar los ruidos de Korokov, para evaluar la presión arterial del paciente. El 90% de todos los casos, la presión arterial es esencial o primaria. ¿Qué significa que sea esencial o primaria? Que sencillamente no hay una causa relacionada, ¿sí? Con que ese paciente tenga la presión elevada. Causa secundaria es darle una razón a la presión arterial. Por ejemplo, las causas renales son las más comunes. Estenosis arterial renal, por ejemplo, ¿sí? Hiperaldosteronismo primaria, síndrome de Cohn. Vamos a hablar bastante del síndrome de Cohn cuando lleguemos a
endocrinología, feocromocitoma, es un tumor, ¿verdad? Estamos hablando de la médula del suprarrenal, feocromocitoma. El paciente va a tener una descarga catecolamínea masiva, ¿sí? Son 5P, 5P de dolor, pain, palidez, el paciente va a tener pulsaciones, palpitaciones, como lo conocemos nosotros, en fin. Enfermedad de la bata blanca, ¿verdad? O hipertensión de la bata blanca. Esto es común, ¿sí? Y realmente sí se llama así hipertensión de la bata blanca, no hipertensión del médico. La razón de esto es, recuerden que por más que nos cueste aceptarlo, ¿verdad? Porque muchos de nosotros no lo aceptamos, el hospital no es el lugar favorito de nadie, solamente el de ustedes. O bueno, nosotros realmente, los médicos, ¿verdad? Pero el hospital no es el lugar favorito de nadie, ni el médico, ni el centro de salud, ni nada. Un paciente va a la asistencia primaria o un cuarto de urgencias porque tiene un problema, ¿sí? Así que imagínense un paciente, ¿verdad? Que va asustado porque chuleta se tiene que hacer los exámenes en ayunas, ¿verdad? Chuleta, me hice una biopsia que me va a salir allá la vida, me va a evaluar el doctor, me hace seguimiento, pero no me he tomado ni una sola pastilla del mes que me mandó. Entonces, por supuesto, el paciente va aterrado, ¿sí? Y ese aterrado es una descarga catecolaminergia, por supuesto, que va a elevar la frecuencia cardíaca, ultimadamente elevando la presión arterial. Así que, importante, sí, hipertensión de la bata blanca, sí existe. La presión se eleva solamente en entornos hospitalarios o de salud. Factores de riesgo, todos los que ustedes ya se saben de memoria. Familiares, alta ingesta de sodio, por supuesto, la alta ingesta de sodio produce mayor reabsorción en el túbulo contorneado proximal, alcohol, obesidad, pacientes sedentarios, por supuesto, todos estos son riesgos de hipertensión arterial. Este signo deben saberlo ya, este signo se llama signo de Levin, por supuesto, es un signo que se observa en pacientes que tienen lesión, ¿verdad? O isquemia miocárdica. Está asociado, ¿verdad?, a stroke. Recuerden que stroke es ese isquémico, lesiones miocárdicas, infarto de miocardio, falla cardíaca, fallas renales, ¿verdad?, aneurisma aórtica, disección aórtica. Todo esto son asociaciones, ¿verdad?, de la hipertensión arterial. Eh, de nuevo, paciente que tiene hipertensión arterial. Estamos hablando aquí de atención primaria. Si por primera vez le tomas la presión arterial a un paciente y la tiene elevada, tómasela dos veces más, ¿sí? Primero a los 10 minutos y después de nuevo a los 10 minutos, ¿sí? Para tener una presión arterial fidedigna. ¿Por qué de nuevo a los 10 minutos? Porque, por supuesto, si vuelve a salir alta, tu paciente se va a asustar, ¿sí? Por segunda vez la presión le salió alta, así que dale 10 minutos adicionales. Si a la tercera vez sale elevada, de nuevo, haz el 3 por 3 por 3, ¿sí? Y hazle evaluación por trastornos metabólicos, sí, cardiometabólicos. Cardiometabólico quiere decir síndrome metabólico, síndrome X, que es hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, ¿verdad? Obesidad central y paciente con obesidad, sí, obesidad, un IMC mayor de 30. Entonces, tomar una hemoglobina glicosilada, la última guía del 2025 habla de que el tamizaje se debe realizar a los 35 años. ¿Qué significa eso de 35 años? Haya sido sano o no, tenga factores de riesgo o no, tus familiares son diabéticos o no, te toca el tamizaje con glicosilada a los 35 años. Eso es lo que significa. Si tú como médico estás evaluando a un paciente joven, varón de 21 años, que es obeso, vamos a decir obesidad mórbida, tiene 35 de índice de masa corporal, tiene acantosis nigricans, y aparte de eso, la presión la tiene volando, por supuesto que está indicado mandarle una hemoglobina glicosilada, ¿sí? Pero la hemoglobina glicosilada, manden la verdad cuando ustedes consideren que el paciente amerita una evaluación cardiometabólica. Panel lipídico, ¿verdad? Triglicéridos, colesterol, vamos a hablar también de LDL, HDL, EKG, electrocardiograma. Recuerden todo lo que ya vieron de electrocardiograma, inversión de la onda T, ¿sí? Inversión de la onda T, un dolor de repente, ¿verdad? Puede estar hablando de una isquemia miocárdica inferior al 75%, ¿verdad? Oclusión del vaso coronario. La creatinina en suero, importante hablar la función renal. Recuerden que una de las principales causas de hipertensión arterial es una lesión renal, una estenosis renal. Sí, importante eso. Urianálisis, proteínas en orina. Proteínas en orina, por supuesto, que habla, ¿verdad?, de un compromiso renal en el glomérulo, ¿verdad? Acuérdense que son tres criterios o tres estructuras anatómicas que evitan el paso de proteínas a la orina. Una de esas es el endotelio fenestrado. Hablamos también de glucocálix negativo y hablamos de los podocitos. Todas estas estructuras se ven afectadas en pacientes que tienen lesiones renales. Y por supuesto, el paciente termina con proteinuria. Hipertensión arterial, por supuesto. Primer paso, modificación del estilo de vida. Hablamos de la dieta DASH. Importante explicarle al paciente qué es una dieta DASH. Dieta DASH es, por supuesto, disminuir la concentración de sodio. Y eso de decirle al paciente disminuir la concentración de sodio, les explico sencillamente.
Un paciente, ¿verdad? Que tenga que comer de 3 a 4 gramos de sodio al día es un paciente que está, ¿verdad?, en falla renal estadio 5. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos son realmente 3 a 5 gramos de sodio al día? Ustedes saben que en la cocina ustedes tienen una cuchara grande y una cuchara chiquita. Bueno, la cuchara chiquita son 5 mililitros. Esa es la cantidad de sal que debe comer el paciente al día. ¿Cómo le van a explicar eso? La mañana cuando se levante, ¿sí? Le dicen a él o a su esposa o quien sea que prepare la comida en la casa que la comida de ese paciente solo se va a preparar con la cucharadita chiquita. Y no es una cucharadita por comida, es la cucharadita chiquita por todo el día. Esos son 3 a 5 gramos de sal al día, ¿sí? Entonces es importante dejarle las cosas claras al paciente, ¿sí? Claro, déjalo clarito para que se vaya a su casa sabiendo lo que tiene que hacer. Comer vegetales y frutas. No es que hoy va a comer vegetales y se va a comer todo lo que compra en el súper, no, esto es a largo plazo, ¿sí? Y ustedes le van a dar tiempo. Les van a decir, nos vemos en un mes, 2 meses o 3 meses es cuando se vuelven a hacer los laboratorios. Pueden acortar ese tiempo, 1 o 2 meses, ¿verdad? Comer, incluir las frutas en los alimentos, disminuir el contenido de carbohidratos. Recuerden explicarle al paciente qué es un carbohidrato, porque ustedes le dicen carbohidrato al paciente y él va a pensar que es la chicha o es la soda solamente. El carbohidrato también es el arroz. Díganme qué panameño no come arroz. Entonces es importante eso. El arroz disminuye un poco la porción del arroz. Eso es lo que le tienen que decir al paciente, ¿sí? Entonces, bien, consumir más carne, ¿verdad? Carne blanca. Carne blanca es pollo, pescado. Disminuir el consumo de carne roja, ¿sí? ¿Por qué la carne roja? Porque recuerden que las proteínas no se filtran, ¿sí? Si ustedes aumentan el consumo de carne roja, va a haber un FSR aumentado. ¿Qué significa FSR aumentado? Flujo sanguíneo renal, ¿sí? Si aumentas el flujo sanguíneo renal a expensas de comer tanta carne roja, sencillamente estás demandando demasiado trabajo del riñón y eso termina en glicosilación glomerular y termina también en esclerosis mesangial. Vas a dañar el riñón si comes demasiada carne, ¿sí? Entonces es importante explicarle eso al paciente, qué es eso de dieta DASH, ¿sí? ¿Qué es un carbohidrato? El paciente no tiene la menor idea de qué es un carbohidrato, ¿sí? Entonces, hablen con su paciente. Tómense, ¿verdad? Un tiempo de explicarle todo eso al paciente. Ellos, ustedes lo saben, ellos no saben eso. Así que de nada sirve, ¿verdad? Si le dicen, haz dieta DASH, come vegetales, el paciente no tiene la menor idea de lo que tiene que hacer. Bien, entonces es importante eso. Hipertensión, terapias, ¿verdad? Hay múltiples terapias, tiacídicos, IECAS, calcio, bloqueadores de canales de calcio. Bien, ¿cuándo van a utilizar qué? Bien, esto es una estrategia que pueden utilizar con sus pacientes, beta bloqueadores. Realmente, y bien, esto es subjetivo porque es mi opinión, pero los beta bloqueadores son muy buenos medicamentos que ustedes los pueden utilizar en una amplia variedad de trastornos solamente cardiológicos. Por supuesto, en infarto agudo de miocardio se utilizan betabloqueadores y IECAS, y hablamos de eso. ¿Por qué se utilizan esos dos medicamentos? Porque aparte de reducir la presión arterial, sí, lo que vas a hacer es disminuir el remodelado cardíaco y aparte de eso también vas a disminuir el riesgo de mortalidad en un 30%. Diabetes utilizas, ¿verdad? Utilizas IECAS por ese efecto nefroprotector, pero es importante explicar ese efecto nefroprotector, qué es lo que significa. Por supuesto, estás filtrando demasiado, sí, estás filtrando mucha sangre, estás aumentando, ¿verdad? El FCR. ¿FCR qué? Flujo sanguíneo renal. ¿Qué hace el IECA? El IECA lo que va a hacer es disminuir, ¿verdad? Disminuir la filtración glomerular, eventualmente disminuyendo la reabsorción en el túbulo contorneado proximal. Por eso es que tiene un efecto nefroprotector. Osteoporosis, diurético tiacida, proteinuria, utilizan IECAS, por supuesto, por ese efecto nefroprotector que ya acabamos de hablar. Urgencias hipertensivas, ambas, ¿sí? Ambas 180, 120, ¿sí? Emergencia tiene lesión órgano diana, eso tiene que quedar claro. Entonces, emergencia hipertensiva, 180, mayor de 180 a 120. Miren que aquí no dice dolor de cabeza por ningún lado, si dice hemorragia retinal, dice cefalopatía. Aquí puede haber también pacientes con deterioro del estado de alerta, pacientes con hematuria, proteinuria, por supuesto, este paciente tiene lesión a órgano diana, renal, isquemia cardíaca, dolor precordial, importante eso. Y aquí están, ¿verdad? Otros ejemplos que ustedes pueden recordar para sí, para el examen, por supuesto. Esto es sacado del YouWord. Compromiso cardíaco, dolor o presión en el pecho, disnea ortopnea, disnea paroxística nocturna. Todo esto son compromisos cardíacos. Visión borrosa, mareos, cambios del estado mental, oliguria por liguria en el caso renal, hematuria también. Bien. Emergencia hipertensiva, ¿cuál es el manejo? Reducir la presión arterial media, pero que no supere el 25%. ¿Sí? Ese es el manejo. Y es la pregunta que les van a hacer. ¿Cuál es el manejo? El paciente tiene 210 sobre 120 de presión. ¿Qué vas a hacer?
La Betalol, una buena opción. Furosemida, muy buena opción. Un IECA, muy buena opción, pero vas a reducir solamente el 25% de la PAM. Recuerden que la fórmula de PAM o presión arterial media es una vez la sistólica más dos veces la diastólica entre tres, ¿sí? Usualmente si llegas a 160-100 ya llegas hasta la meta, ¿sí? Y explicarle eso al paciente también, ¿sí? Esa es la parte más difícil, explicarle las cosas a los pacientes. 160-100, el paciente siente que le tienes que pasar un medicamento por la vena para bajarle la presión. No, déjenlo un poquito tranquilo ahí y le hablan, ¿sí? Y después le toman la presión. Y van a ver que la presión baja solita, ¿sí? Bien importante eso. Por último, enfermedad vascular periférica. Estamos hablando de estrechamiento patológico causado por aterosclerosis, ¿verdad? De la arteria carotida, que es uno de los casos, ¿verdad? Puede ulcerarse y formar trombos y embolizaciones posteriormente. Ocurre en la bifurcación de la arteria carotida. Bien, ¿cuál es la principal causa? ¿Cuál es la principal causa de una enfermedad de la arteria carótida? Hipertensión arterial sostenida, ¿sí? Recuerden que el paso número uno para aterosclerosis es hipertensión arterial. Así que si tienes un aumento de la fuerza, ¿verdad? Sobre el endotelio de la arteria, que se llama hipertensión arterial, vas a lesionar y eventualmente vas a conducir a aterosclerosis. Bien. Entonces, stroke, por supuesto, esto va a causar ese isquémico, usualmente en el territorio de la arteria cerebral media. Va a causarle todos los síntomas al paciente como si fuera un SB isquémico por un émbolo. Entonces, dos causas. El SB isquémico que ocurre en la arteria cerebral medio tiene dos etiologías. El 80% de todos los casos es un trombo, pero ¿de dónde sale ese trombo? De la aurícula izquierda, que lo causó que una fibrilación auricular. ¿Sí? O sea, el 80% de todos los casos. El 20% de los SB isquémicos los causa la estenosis de arteria carotidia. ¿Sí? Importante eso. Y los mismos síntomas en mi anopsia, en mi paresia, en mi pérdida hemisensorial del lado contralateral, ¿sí? Afasia, el paciente tiene extinción, amaurosis fugaz, va a tener un soplo carotidio, por supuesto. Bien. Diagnóstico se hace con dúplex arteria carotidia. No es necesario esperar hasta acá. Eso es una recomendación. No es necesario esperar a que el paciente tenga síntomas. Un paciente que ustedes sepan que está gordo, perdón, que está obeso, y aparte de eso tenga hipertensión arterial, y todos los laboratorios le salieron mal, manden la arteria, el ultrasonido arterial carotidio, sí, manden el ultrasonido dúplex. Probablemente va a tener un estrechamiento considerable, ¿sí? De la arteria carotidia. ¿Cuándo deja de ser considerable y se vuelve extremadamente patológico? Cuando la estrechez es más del 80%. Si la estrechez es más del 80%, y este paciente va para cirugía, para endratectomía, ¿sí? Endactectomía o stent, un stent colocado en la arteria carotidia. Si es menor del 80%, el manejo es totalmente sintomático, si es sintomático con medicamentos. ¿Cuáles son los medicamentos? Bueno, los mismos como si tuvieras un paciente que tuviera infarto de miocardio. ¿No? Vas a utilizar, vas a utilizar aspirina, vas a utilizar clopidogrel, vas a utilizar beta bloqueadores, en fin, y estatinas. Y estatinas también para todos estos pacientes. Si la oclusión es más del 80%, endartectomía o stent. Esa es una pregunta que sale sale bastantes veces en los Q-Banks, ¿sí? Sí, importante eso. Estenosis de la carótida, principal causa hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque la lesión endotelial es la principal causa de aterosclerosis. Este paciente va a tener factores de riesgo de infarto de miocardio, va a tener factores de riesgo de CV isquémico. ¿Listo? Entonces, enfermedad de la arteria periférica, vamos a hablar ahora de los miembros inferiores, ¿sí? Aterosclerosis en los miembros inferiores, el síntoma cardinal de estos pacientes, ¿sí? Es la claudicación intermitente. El paciente claudica, ¿sí? Un paciente que le duela caminar, ¿sí? Un paciente que le duela caminar deben considerar una enfermedad de la arteria periférica, una aterosclerosis de los vasos sanguíneos arteriales, ¿sí? Sobre todo la arteria ortoilíaca, ¿sí? Que es la que irriga, ¿verdad? La parte de las nalgas y produce claudicación intermitente. Bien, esta es una pregunta que sale bastante seguido. ¿Cuál es el best next step? ¿Cuál es el próximo mejor paso? Próximo mejor paso no es darle silastol al paciente de una vez. Silastol, realmente la única opción, la única razón cuando ustedes van a, el único momento donde ustedes van a colocar silastazol de medicamento por primera vez es cuando el paciente ya se hizo la prueba, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se llama? Tobillo braquial. Luego de esa prueba, ustedes pueden colocar silastazol, cambio del estilo de vida o últimamente pueden colocar tratamiento quirúrgico. Pero bueno,
¿Qué hacemos con esta prueba tobillo braquial? Lo que hacemos es medir la presión, ¿verdad?, de los miembros inferiores comparada con la de los miembros superiores. Si la presión arterial de los miembros inferiores es superior a la de los miembros superiores, va a disminuir ese gradiente, ese índice, ¿sí? Va a ser menor de uno. Por supuesto, ya es anormal en punto 9 o menor, un paciente con punto 4 ya es patológico. Ese paciente debe ir a cirugía vascular, ¿sí? Pueden hacer ultrasonido también estos pacientes. Por supuesto, esto va a causarle al paciente aterosclerosis, lo que quiere decir que va a formar coágulos eventualmente. Así que tienen que darle profilaxis, ¿verdad? Aspirina, clopidogrel, estatinas, disminución del uso del cigarrillo, tratamiento para hipertensión o diabetes si es que el paciente lo amerita. Entonces hay que estar silastazol, ¿sí? Silastazol. ¿Cuándo utilizan silastazol? Silastazol ustedes lo van a utilizar, ¿verdad? Si el paciente tiene, por supuesto, un valor patológico, pero que no llega a punto 4, ¿verdad? De la prueba tobillo braquial, ¿sí? La prueba tobillo braquial, ustedes van a utilizar silastazol. Pero si todavía no le han mandado la prueba al paciente, tienen que mandarla primero. Ese es el best next step, próximo mejor paso, ¿sí? Importante eso, porque lo que tú quieres hacer es disminuir costos. Estos exámenes de board y demás, sí, son hechos en Estados Unidos, son anglosajones, pero a ellos les gusta también el tema de la costo-efectividad. Y es más costo efectivo, ¿verdad? Que tú le hagas una prueba barata al paciente, una prueba barata, por ejemplo, una prueba tobillo-braquial, a que le hagas un ultrasonido, ¿sí? En ese caso, un ultrasonido. Y es mucho más económico que te ahorres el uso de esos medicamentos, ¿verdad? Utilizando una prueba que es bastante específica para diagnosticar enfermedades de la arteria coronaria. Entonces, por supuesto, revascularización o cirugía, ¿verdad? Stent, tú lo haces cuando el paciente tiene menor de punto 4, ¿sí? En la relación tobillo-braquial. Síndrome de Leriche sencillamente quiere decir que hay una bifurcación, hay una estenosis, ¿verdad? Una estenosis de la aorta a nivel de la bifurcación ilíaca. Por supuesto, esto va a causar impotencia en los pacientes y va a causar claudicación intermitente en los pacientes por el dolor. Entonces, isquemia aguda de miembro inferior, por supuesto, causa trombosis, puede causar un émbolo cardíaco. Esto duele bastante, el paciente se va a quejar más que de claudicación intermitente, se va a quejar de un dolor insoportable en los miembros inferiores. Va a cumplir con todas las P. Cada vez que hablamos de las P, hablamos de pérdida de... es como hablar de neurovascular distal. Yo sé que ustedes evalúan neurovascular distal en los hospitales. Va a tener dolor, va a tener palidez, va a tener pérdida de pulso, va a tener frío, ¿verdad? Palidez, lo mencionamos hace un rato, parestesias y parálisis. Eso es lo que ustedes evalúan usualmente, ¿verdad? Con el neurovascular distal. Este signo deben recordarlo, este signo marmorio, sí, marmorio, esto es lívido reticularis. Lívido reticularis se observa en pacientes que están pobremente perfundidos, ¿sí? Hipoperfusión tisular, signo característico. Por supuesto, el paciente va a tener claudicación, ya hablamos de esto, eso sugiere una trombosis, ¿sí? Una trombosis puede demorar horas o puede demorar bastantes días en los pacientes. Diagnóstico en estos pacientes en una isquemia aguda de miembros inferiores, hacen un angiocat, ¿sí? Tratamiento, hay que darle anticoagulantes al paciente. Anticoagulantes, esperar el estudio y descartar, ¿verdad?, la viabilidad de hacerle una cirugía al paciente. Bien, entonces aquí hay una úlcera. Acuérdense que ustedes tienen que hacer un diagnóstico diferencial cuando es una úlcera venosa, cuando es una úlcera diabética, cuando es una úlcera arterial, ¿sí? Y cuando es insuficiencia venosa. En este caso, estas lesiones que se ven húmedas, ¿sí? Y se ven sucias y se ven maleolares, ¿sí? Se ven maleolares en las caras laterales de la pierna, siempre van a ser causadas por una insuficiencia venosa, ¿sí? Se ven sucias, húmedas, laterales y sucede alrededor del tobillo. Pero miren el caso. Paciente de 57 años, voy a mover esto un momento. Paciente de 57 años presenta una gran herida en la parte inferior de la pierna derecha que ha estado presente durante 6 meses y se muestra en la imagen. Tiene antecedentes de obesidad mórbida, edema crónico de tobillo de hace más de 10 años. Su madre y hermano tenían problemas similares en la pierna. Una trombosis venosa profunda documentada en la pierna afectada 5 años antes, pero no tiene otros antecedentes médicos. Su presión arterial es normal, la frecuencia cardíaca es 62. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Si se dan cuenta, aquí en ningún momento dice dolor, ¿sí? Ese es otro dato interesante e importante. Las úlceras venosas, ¿sí? La insuficiencia venosa no duele, ¿sí? El paciente sí se puede quejar de dos síntomas. Uno es
picazón, escozor. El paciente puede sentir escozor, por supuesto, porque está teniendo éstasis sanguínea. Sí, eso negro que ustedes ven, esa hiperpigmentación, es la éstasis sanguínea. Puesto, deja de movilizarse y por supuesto que se va a decantar. Decantar quiere decir que se sale del vaso sanguíneo y da esta hiperpigmentación. Eso da escozor y da picazón. Y lo otro que van a escuchar de su paciente es decir que tiene pesadez en las piernas, ¿sí? Pesadez o debilidad en las piernas. Esos son los dos síntomas que van a escuchar. Entonces, por supuesto, diagnóstico aquí, insuficiencia venosa crónica. Entonces, uno, recordar la clínica y dos, recordar la úlcera. Es una úlcera sucia, ¿sí? Se ve húmeda. Ustedes tocan eso, eso está húmedo, ¿sí? Y es en las caras laterales de la pierna, sobre todo el tobillo. No duele, pero pica y siente pesadez el paciente. Importante eso. Tratamiento, media de compresión, ¿sí? No hay mejor tratamiento para este paciente que media de compresión. Que el antibiótico ¿cómo se llama? El Neobol y todo lo demás, perfecto. Échale todo el spray de Neobol, no pasa nada, pero media de compresión. La pregunta es ¿por qué? Porque lo que tienes que garantizar es irrigación a la pierna, a la extremidad. En este caso, tú tienes que sacar toda la sangre que está en éstasis en este momento. O sea, con media de compresión es lo más efectivo para estos pacientes. Entonces, es el resultado de anomalías venosas de larga duración, incluida hipertensión venosa. Los signos clínicos van desde una leve dilatación venosa superficial hasta cambios crónicos en la piel con ulceración. Factores de riesgo, obesidad, por supuesto. Estás aumentando el peso en los miembros inferiores, estás aumentando la poscarga de los miembros inferiores, no diciéndolo de otra manera. Edad avanzada, bipedestación prolongada, por supuesto, porque el médico casi nunca está de pie, ¿verdad? Entonces ninguno de nosotros va a sufrir de esto. Qué bien. Bien, la trombosis venosa previa, los antecedentes familiares, enfermedad venosa y los estados de niveles elevados de estrógeno, incluido el embarazo, por supuesto. Entonces, necesito que lean, ¿verdad? Lean esta diapositiva, sobre todo lo que está en negrita, ¿sí? Los signos, ¿verdad? De insuficiencia venosa crónica incluyen telangiectasia, venas reticulares y corona flebectáctica, ¿sí? También conocida como llamarada malleolar o llamarada del tobillo. También es frecuente la tumefacción unilateral del tobillo por edema. El paciente va a decir, siento que tengo una bolita aquí. Aquí en esta parte negra me sale como una bolita. Es importante tranquilizar al paciente, ¿sí? Y decirle que eso es edema, eso es agua acumulada, ¿sí? Entonces, miren lo que dice acá. La insuficiencia venosa prolongada se asocia con hiperpigmentación debido a la extravasación de sangre y al depósito de mesonería en los tejidos. Por lo general es una decoloración de color marrón rojizo conocida como edema musculoso. Esto es lo que causa prurito, ¿sí? Aparte de que se ve, por supuesto, hiperpigmentado, le causa prurito al paciente. Y últimamente eso infecta, porque te estás rascando, estás lesionando la piel, estás levantando la epidermis, ¿sí? Y estás tocando con tus manos sucias, uñas sucias, ¿verdad? Esta herida que está abierta prácticamente. Tratamiento inicial, conservador con elevación de la extremidad, ejercicio y por amor a Dios, medias de compresión, ¿sí? No importa, este paciente puede tener una insuficiencia venosa crónica estadio 5, que están a punto de verle el hueso al paciente. No importa, pónganle una media de compresión, ¿sí? Pónganle una media de compresión a ese paciente y la tiene que utilizar. Ese es el tratamiento de esta patología, ¿sí? Media compresión. Entonces comparamos cómo se ve la úlcera venosa versus la úlcera arterial. La úlcera arterial, a diferencia de la venosa, esa sí duele, ¿sí? Esa sí duele y aparte de eso salen prominencias óseas, o sea, en el talón, sale prácticamente en el talón, ¿sí? Entonces la úlcera venosa se desarrolla a lo largo de la pierna distal medial, lateral alrededor del músculo medial en la área de la polaina, ¿sí? Poco profundo con bordes inclinados y irregulares, humedezca con exudado de moderado a pesado, la piel circulante puede estar hematosa y puede haber evidencia de venas varicosas. Sencillo recordar esta. La arterial ocurre en el lado lateral de la pierna y sobre prominencias óseas, profundo y tiene una apariencia perforada, parece un hueco, ¿sí? Seco y con costra, la piel circundante puede estar pálida, fría, y brillante y sin vello. Y duele, es importante recordar que la arterial duele. Hemos llegado a lo último, sí, vamos a ver un par de casos clínicos aquí antes de terminar. Entonces, de nuevo, un hombre de 54 años que del servicio de urgencia vive empeoramiento de la dificultad respirar, inflamación bilateral de las piernas, dolor torácico constante no relacionado con el esfuerzo. Durante las últimas 2 semanas se sometió a una cirugía de reemplazo de válvula aórtica, ¿verdad? Por insuficiencia aórtica crónica hace un año y su evolución postoperatoria no presentó complicaciones. Tiene tabaquismo y uso de alcohol, su presión arterial es 80-60, su temperatura es de 36,6 y pulso es regular de 110 latidos por minuto. Examen físico, sus venas yugulares están distendidas, ruidos cardíacos son distantes y además con fobia, ¿verdad? Bilateral número 1 en ambos tobillos.
Se muestra radiografía de tórax, un ecocardiograma transtorácico muestra un gran derrame pericárdico, colapso de la cámara y variación respiratoria y llenado ventricular. ¿Qué es lo más probable que muestre el electrocardiograma? Entonces, leímos hace un rato, ¿verdad? Taponamiento pericárdico, por supuesto, cumple con la triada de Beck, ¿sí? Entonces, el electrocardiograma que va a tener alternancia eléctrica, ¿sí? Entonces, bajo voltaje, variaciones en la altura de los complejos de QRS, ¿sí? Por supuesto, aquí estamos viendo una dilatación, ¿verdad? Considerable del corazón, hablando de una cardiomegalia casi grado 4. Esto es una cardiomegalia 3-4, bajo voltaje y variación en la altura de los complejos QRS. Alternancia eléctrica es lo que estamos viendo aquí. 69 años, se presenta con malestar progresivo, debilidad, confusión, ¿sí? La esposa del paciente refiere deterioro general en los últimos 3 días. Tiene antecedentes de miocardiopatía dilatada e insuficiencia cardíaca congestiva. También tiene diabetes mellitus tipo 2 y toma metformina. Su temperatura de 35,5, la frecuencia cardíaca de 94, con ritmo regular, frecuencia cardíaca de 24 y presión arterial 87/64. En el examen físico, el paciente parece débil, gravemente enfermo, no puede hablar, su piel está moteada y seca con extremidades frías, está levemente cianótico. Venas de su cuello están distendidas bilateralmente, la ocultación revela crepitantes gruesos. Recuerden que crepitante es un ruido, eso lo vamos a ver en neumo, no se preocupen. Crepitante es un ruido, ¿verdad?, que aparece al final de la inspiración y al inicio de la expiración, justo donde se da la difusión de oxígeno, o sea, estamos hablando del espacio intersticial. Cuando ustedes escuchen crepitantes, quiere decir que hay algo en el intersticio que está evitando que el oxígeno pase. Por eso es que la neumonía tiene crepitantes, ¿sí? Pectoriloquia, broncofonía, sí, yo sé, antes de que alguien salga por ahí diciendo eso, bien, está bien, pero tiene crepitantes, porque la pus, ¿verdad? La mucoporolencia de la neumonía está en el intersticio, no dentro de las vías aéreas. Importante que recuerden eso, ¿sí? ¿Y qué más puede haber en el intersticio, aparte de todas las enfermedades intersticiales? Hay líquido. ¿Y cómo llegó ese líquido ahí? Por aumento de la presión hidrostática, ¿verdad? Que vino de la cavidad ventricular izquierda a la aurícula izquierda y que regresó por las venas pulmonares. Este paciente tiene una falla cardíaca, ¿sí? Cumple con todos los criterios de falla cardíaca y aquí nos, con este dato aquí, ¿verdad? Crepitantes gruesos en ambas bases pulmonares, me está diciendo que el pulmón tiene agua, pero no tiene fiebre. Sí, no tiene fiebre, entonces no es una neumonía. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? Disfunción de la bomba. Disfunción de la bomba, ¿por qué? Esa es otra forma de decir que tiene una falla cardíaca congestiva. Sí, falla cardíaca congestiva, falla cardíaca dilatada. Y realmente es congestiva. ¿Por qué congestiva? Porque ya está produciendo una falla cardíaca del lado derecho. Eso lo hablamos la semana pasada. Falla cardíaca del lado derecho va a tener, ¿verdad?, el edema de miembros inferiores, ingurgitación yugular y va a tener congestión hepática también. Y bien, por último, ¿alguien quiere, ¿alguien quiere decirme qué ve aquí o ese electrocardiograma que tiene o si es normal antes de cerrar? Nadie se atreve. Bien, entonces recuerden, ausencia de onda P, sí, pacientes con ausencia de onda P y RR irregular. Este paciente no tiene onda P, ¿sí? Paciente no tiene onda P y tiene los RR irregulares. Este es diagnóstico de una fibrilación auricular. Criterios electrocardiográficos de fibrilación auricular. Entonces, importante que repasen eso. ¿Qué electrocardiogramas se presentan siempre? Siempre van a aparecer. ¿Qué electrocardiograma siempre va a aparecer en ese examen? Un FA siempre va a aparecer. Una taquicardia ventricular siempre va a aparecer y va a aparecer la taquicardia polimorfa, que es en la paciente que tiene la trozada de puntas. Pero más que aprenderse cómo se ve la trozada de puntas, tienen que recordar cuáles son los criterios o cuáles son los factores de riesgo para tener la trozada de punta. Los medicamentos, ¿verdad? Proarrítmicos, pacientes que utilicen acitromicina, macrólidos o quinolonas de segunda, tercera generación, pacientes, ¿verdad?, con cardiopatías estructurales. Esos son los pacientes que van a tener torsada de puntas. Preguntas. ¿No hay preguntas? Ok, ok, bien. Eso ha sido todo. Nos vemos la otra semana. La otra semana vamos a cubrir neumología, ¿sí? Vamos a tratar de ver neumología en esa clase. Neumología es un tema mucho más corto. Son realmente dos patologías
pulmonares, enfermedades obstructivas, restrictivas, y ahí vamos a agregar enfermedades eh, vasculares, pulmonares, sí, enfermedades vasculares, vamos a agregar enfermedades neoplásicas, y vamos a agregar insuficiencia respiratoria. Así que listo, llegamos hasta aquí, pues. Nos vemos la otra semana. Hasta luego.